la orina que se forma en el riñón hacia afuera. Esos conductos también tienen un puro epitelio. Ese puro epitelio también tiene funciones endoteliales muy importantes, y básicamente ese epitelio va a servir de asiento de algunas patologías como la litiasis. Lo que es la fisiología en sí renal, la tienen los riñones y las nefronas. Ellos forman la orina que simplemente va a bajar por los conductos, se almacena en la vejiga, finalmente es expulsada. ¿Cuánto tiene la capacidad de vejiga más o menos en orina, recuerdan, en el adulto promedio? ¿Cuánto tiene su capacidad vesical más o menos ustedes, recuerdan? ¿Qué dicen los niños pedales? ¿Cuánto tienes de capacidad en la vejiga, recuerdas esto? 1.5. Creo que es de 1,5 litros, 1,300,000, no, pero... Tienes una vejiga muy grande. En 250, 400, nada más. No confundas eso con el volumen urinario, es diferente, ¿de acuerdo? Entonces ahí tienen cálices mayores, cálices menores, los ductos que unen esos cálices, la nefrona, que es básicamente la célula funcional. ¿Hay más células funcionales en el riñón o no? ¿Hay solo nefronas o hay otras células que tienen otras funciones? Pregunta del teórico, no solo son nefronas. ¿Se acuerdan qué más se forma en el riñón? Que son importantes para la parte cardiovascular, la renina, ¿recuerdan? Y número 2, ¿qué más se forma para la producción de glóbulos rojos? La eritropoyetina. Y eso lo hacen células peritubular, no las células que son las nefronas, ¿de acuerdo? Al lado tenemos las funciones, diferenciamos conducción de orina y formación de orina. La conducción de orina tiene tres procesos que hacen que la nefrona dependa de circulación. Si hay una buena presión arterial de 50 y 60, todo el plasma se va a limpiar de las excretas que van a ser eliminadas por ahí. No es el único órgano excretor, también se excreta por vía biliar, se excreta por la piel, se excreta por la vía respiratoria, pero es de hecho el más importante. La que sigue, por favor. Esa es la anatomía renal a grosso modo, es básicamente la traducción del cuadro anterior, ¿cierto? Ahí tenemos los cálices renales mayores, tenemos la arteria por delante, luego viene la pelvis renal, que es la zona donde se agrupan los cálices mayores, luego viene el ureter, y detrás viene la vena renal, ¿de acuerdo? Tiene la irrigación, es muy importante la irrigación, sobre todo las arterias interlobales y las arterias arqueadas, como son muy finas y están a la periferia, y en la periferia tenemos la mayoría de personas corticales, recuerdan, el 5%, es muy importante la presión arterial media para que no funcione bien, si no, no va a funcionar bien. De hecho, puede generarse necrosis tubular aguda o insuficiencia renal aguda, dependiendo del origen, si es que tenemos una presión demasiado baja. Así que un digo que un paciente hipotenso severo es que haya una falla renal, ¿de acuerdo? El riñón no tiene una inervación, tiene una inervación simpática básicamente, ¿de acuerdo? No tiene una inervación parasimpática muy definida y tiene una inervación de los nervios que salen a esa altura de la columna a la cápsula renal. La parte que cubre el riñón, esa es la que duele. Pero el riñón en general no tiene receptores del tipo de un dolor agudo que correspondan a este tipo de descripción. Sigue, por favor. Ahí tienen a una nefrona como debe ser, ¿no? Si se dan cuenta ustedes, el glomérulo está pegado al túbulo contorneado. ¿Pueden ver bien ahí? El glomérulo está pegado al túbulo contorneado distal. Entonces, al estar pegado, obviamente la aldosterona y todos los cambios que se ven a nivel de los túbulos distales se van a ver muy emanados y muy de cerca con el glomérulo. Recuerden que el aparato glomerular tiene una parte de mácula densa, que es finalmente una modificación del túbulo contorneado distal. ¿Okay? Ahí tenemos bien cómo se forman las nefronas y sobre todo el tamaño del asa de Henle de las nefronas yuxtamedulares y las nefronas corticales. Las yuxtamedulares tienen la función de concentrar orina, ¿de acuerdo? Mucho mejor de lo que lo hacen las corticales. Tenemos las arterias y la distribución que tienen estas con la penetración de ambas en el parénquima renal. ¿Ya que sigue, por favor? Bien,
entonces, si estamos conscientes de la función renal, ¿cuál es? Manejar los líquidos, así como el páncreas y la glándula suprarrenal maneja la glucosa, maneja también otros metabolitos. El riñón con el corazón manejan los líquidos. Específicamente, ¿cierto? Entonces, a ver, si el riñón maneja los líquidos, entonces hay que saber qué líquidos tenemos en el cuerpo. ¿Cuánto en porcentaje es la cantidad de agua que tiene cada uno de ustedes en el cuerpo? A ver, una respuesta. Barandiarán, lo máximo, ¿no? Barandiarán. ¿Cuál es tu porcentaje de agua ahí? 60, más o menos. 60. 60% más o menos, ¿no? ¿Y cuál es el porcentaje mayor de agua? El intracelular. ¿Cuál es el 80%. ¿Cuál es el porcentaje menor? El extracelular. No, es 40%. ¿Cuál es el porcentaje menor? ¿Cuál es? 20%. No es Más chiquito. el No, más chiquito. 15%. Más pequeñito, ¿cuál es? No, el líquido plasmático, No. que son 3 litros. El plasma, que son 3 litros. 5%, el líquido plasmático es solo 5%. Es el más pequeño, imagínense. Y el que le sigue, ¿cuál es? Hay un espacio muy importante que se llama el espacio intersticial. ¿Qué hace ese espacio intersticial? Está, digamos, siempre mediando de que el intracelular, que es el más importante, de hecho el que más nos importa, el que más hay que cuidar, no sufra los cambios con los cambios que hay de volumen y de presión. Entonces, el líquido intersticial juega como una especie de balanza entre lo que hay en el intravascular y el intracelular. Obviamente la función del intersticial es proteger el líquido intracelular, ¿de acuerdo? Si la célula pierde urgencia, muere la célula, muere. Si muere la célula, hay una disfunción del órgano, ¿de acuerdo? Ahí tenemos, miren, cómo se distribuye el líquido intracelular, el líquido transcelular. ¿Ese líquido transcelular dónde está? No tiene ninguna función, digamos, desde el punto de vista renal o cardíaco. Está en las pleuras, está en el pericardio, está en las articulaciones, es el líquido subarachnoideo, es ese líquido que tenemos nosotros, que tiene una función de lubricación o de nutrición, pero que no juega un intercambio efectivo con los espacios intracelulares, ¿de acuerdo? En el intracelular tenemos el intersticial, como se dan cuenta, y tenemos el plasma sanguíneo. Entonces, 40 y 20, como la canción, es lo aproximado. ¿Quién tiene más concentración de agua, hombres o mujeres? Hombres. Hombres. Las mujeres, por la cantidad que tienen de grasa, digo en teoría, no, porque eso no se cumple obviamente en todos los pacientes. Es una cuestión muy general. Entonces, esta distribución, vamos a ver. La que sigue, por favor, Patricia. Esa es la mejor demostración de la función del líquido intersticial, que está en marrón, ahí un color medio marroncito. Y se dan cuenta, ahí están las barreras, las membranas intracelulares y la membrana capilar, ¿de acuerdo? Entonces, miren el intercambio que hay. El líquido intracelular es llamado también el segundo espacio. El líquido intersticial. El líquido intracelular es el primer espacio. Y el líquido que está fuera de las cavidades y de los vasos sanguíneos, el líquido libre en el abdomen, en la pleura, en el corazón, el derrame pericárdico, se llama el líquido del tercer espacio. Entonces, si hay un tercer espacio, tiene que haber un primero y un segundo, ¿no es cierto? El primero es el intracelular, el segundo es el intersticial. Esos dos líquidos son muy importantes. Ahí tenemos cómo se balancea de manera permanente el líquido intersticial. Por tanto, parte para la práctica. ¿Cuánto es la osmolaridad plasmática? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? 400, creo que era 450. Está mal. El plasma tiene 40% creo. Ajá, 40. Osmolaridad. 300. 275 a 295. Bien, entonces, cuando coloquemos nosotros a un paciente cloruro de sodio, yo te voy a preguntar en el práctico, ¿por qué le colocas cloruro de sodio? ¿Por qué no le pones electrosa? Porque el cloruro de sodio tiene la osmolaridad más cercana a lo que es el plasma, tiene 308. Por eso es que se llama solución salina fisiológica, ¿de acuerdo? O sea, hay una razón para que se coloque el cloruro. Y cuando le colocamos a un paciente de cloruro, ¿dónde va? ¿Al intersticial o va al intravascular? Intravascular. 2/3 va al intersticial y 1/3 va al intravascular. Grave la clase, ¿ah?
Ok, continuamos. Entonces, ahí tienen ustedes, por un lado, las pérdidas que se traducen en líquido plasmático, por otro lado, tienen los ingresos de agua, el balance de ellos, finalmente lo que nos da, esto que se llama balance electrolítico o balance hídrico, nada más, porque están bien electrolitos. Ahora, ¿cuánto es el volumen urinario de una persona? Doctora González Cardoso. ¿De qué depende tu volumen urinario en el día? Ahí lo estás viendo. No es un número mágico. ¿Está González Cardoso? Sí, doctor. No pasamos. A ver, dime un número. Delgado Mego, a ver. Se supone que este tema lo has hecho el pasado, venga, a ver. ¿De qué te acuerdas? Cuéntame. Con toda confianza, ¿tá? Cuéntame que acá te corregimos y damos los datos correctos. Vamos. ¿De qué depende tu volumen urinario? ¿Del filtrado? No. Te vas a una cosa muy específica. ¿El líquido intracelular? Tampoco. Exacto. Depende del consumo y de tu gasto. Si tú no gastas nada, paras todo el día sin consumir o sin gastar demasiado líquido y elemento, vas a tomar agua y vas a ir al baño y dar un volumen, digamos, adecuado. Si tú estás jugando partidos de fútbol, de vóley, de lo que sea, y no tomas agua, tu volumen urinario va a disminuir, ¿no es cierto? ¿Ok? En el frío, el volumen también incrementa el volumen urinario. Ahora, cuando el volumen urinario baja, ¿qué hormona hace eso? ¿Qué hormona te disminuye el volumen urinario? ¿Alguien ha jugado fútbol últimamente? Vas a jugar fulbito, vóley, te vas a la playa y luego vas a orinar y vienes poquito y bien cargado. ¿Quién hace eso? La antidiurética. Muy bien, la hormona antidiurética. Entonces, ese volumen urinario, doctor, pero tiene que haber un número para no estar mal, ¿no? Es más de 0,5 centímetros por kilo por hora. Tiene que ser mayor. Mayor de 0,5 centímetros por kilo por hora. 0,5 aún lo dicen algunos autores, pero todos estamos en acuerdo. La que sigue, por favor. Y ahí tienen la otra parte, ¿no? Entonces, ¿qué hormona maneja el sodio? Dos hormonas que manejan el sodio. A ver, al toque. Dos hormonas que manejan el sodio. La aldosterona, ¿quién la secreta? La glándula suprarrenal. ¿Qué glándula? ¿En qué capa? ¿En qué capa? Tiene tres capas la glándula suprarrenal. No, miren, en la capa glomerular. La aldosterona, ¿dónde actúa? ¿En qué parte de la nefrona? Vamos. En el contorneado distal. ¿En el túbulo? Contorneado distal. ¿Contorneado? Próxima. Distal, básicamente. Ahora dime, ¿otra hormona que regula el sodio? Le acaban de decir. La antidiurética. Exacto. Esas dos hormonas fundamentalmente son las que regulan la cantidad de sodio, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estemos con un sodio en límite, acuérdense, las dos, ¿quién se quita la antidiurética, recuerdan? ¿Dónde se forma la antidiurética? La hipófisis. No se forma ahí, se forma en el hipotálamo, en el núcleo supraóptico sobre todo, ¿de acuerdo? Del hipotálamo se almacena en la eminencia media y en el juicio posterior y luego se va a liberar en los estímulos que generen su secreción, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí tienen ustedes los valores. ¿Qué deben saber para el examen? Los valores de sodio, potasio, calcio y cloro. Se acabó. Integrantes celulares, eso es obligatorio, ¿de acuerdo? ¿Qué hormona te maneja potasio? Una sola. Una sola, vamos. Vamos chicos, una sola que maneja potasio.
Gallardo Valencia. Gallardo Valencia, ¿qué dice? Gallardo, ¿me escuchas? Sí, doctor, ¿puede ser la aldosterona? Solo la aldosterona, muy bien. Claro, cuidado, doctor, pero también el sodio, claro. Cuando hay aldosterona, absorbe sodio y bota el potasio. Cuando no hay aldosterona, ¿qué pasa? Se pega el potasio y se ve el sodio, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, estos manejos fundamentales lo tienen que saber para el teórico, por favor. Son cosas que hicimos el ciclo pasado en Estudio de Función 1. Ojalá se recuerden los conceptos. ¿Y quién te maneja el calcio? Profesor Rodríguez Perales. Vamos, eso te viene en un examen, ¿no? Lo que estamos conversando, por favor, lo grabas pues. Vamos. ¿Quién te maneja el calcio? ¿Qué hormonas? ¿Es la hormona o la calcitonina? ¿Tu hormona y la otra? Calcitonina. Y un bonus track. ¿Quién más? La vitamina D, ¿no es cierto? Vitamina D, calcitonina y PTH que manejan el calcio, ¿ok? La que sigue, por favor. Esta diapositiva es bien importante, a la que sigue. Dale. Bien. Entonces, en el panorama distinto, esta es la función renal, excreción de productos metabólicos del desecho, de sustancias químicas y tóxicas, regulación del equilibrio ácido nítrico y electrolítico, y aquí hay unas cuantas hormonas que están participando. La estrella aquí es la aldosterona y también la hormona antidiurética, pero no son las únicas. Regula la osmolaridad plasmática. ¿Cuál es la fórmula de la osmolaridad plasmática? ¿Recuerdan cuánto era? ¿Cuál es el elemento más importante de la osmolaridad plasmática? ¿Se acuerdan? Fernanda Roda. ¿Quién? ¿Semilla? El sodio. La osmolaridad efectiva es 2 por sodio más glucosa entre 18. ¿Cuánto es? 285 a 295. Pero, doctor, el sodio es 140. Ya, pues 2 por 140, 280. El sodio no es todo realmente. Por eso es importante saber qué hormonas manejan el sodio, ¿de acuerdo? Y la que maneja el sodio, directamente también está que maneja el potasio. ¿Muy bien? Ahí tenemos también la regulación de la presión arterial. ¿Qué sistema la maneja? A corto plazo el sistema simpático. Y a mediano plazo, ¿qué sistema maneja la presión arterial? Sí. La unidad pasada, ¿ese sistema cómo se llama? Renina, angiotensina, aldosterona. Perfecto. La siguiente, por favor. Muy bien, muy bien. Lo que no se entienda, por favor, ahí está. Secreción, metabolismo y excreción de hormonas. Las hormonas que se secretan básicamente la eritropoyetina y la renina. Degrada varias sustancias hormonales, como son insulina, glucagón y hormona paratiroidea. Participa en el metabolismo del calcio. ¿Cómo lo hace? Profesor Kaikai. ¿Cómo participa en el metabolismo del calcio? Buena pregunta para el profesor teórico, ¿no? O sea, a ver, alternativas. El calcio es regulado por el ion de tal forma. ¿Cómo lo hace? El calcio forma vitamina D. El no forma vitamina D. 1,25 de hidroxicalciferol, la vitamina D activa. Número 2, también el riñón, cuando recibe la palatormona, que tiene más calcio, evita su eliminación y sobre todo promueve la eliminación de fosfato. Esos 3 factores originan de que el riñón sea un elemento fundamental en el mantenimiento del calcio corporal, ¿de acuerdo? La que sigue, por favor. Ahí tienen el resumen de todo aquello que estamos comentando en inglés. Importante ese cuadro más pequeño. ¿Cuánto se reabsorbe? ¿Cuántas etapas tiene la formación de hoy? ¿Le recuerdan? ¿Cuál es la primera? Filtración. Número 2,
Relaxación y secreción. Y secreción tubular. Muy bien, entonces, miren de que las sustancias que se filtran, la gran mayoría se reabsorben. Fundamentalmente, ¿quiénes? Glucosa, sodio y aminoácidos. De manera que cuando este sistema falla y pasa demasiada glucosa a la sangre, se llama glucosuria, ¿ok? Si pasa demasiadas proteínas a la sangre, ¿cómo se llama? Si se elimina mucho aminoácido y proteínas, ¿cómo se llama eso? Se llama proteinuria. Si se elimina mucho glóbulos rojos, se llama hematuria, que puede ser microscópica o macroscópica, ¿de acuerdo? De acuerdo a estos monstruos que ustedes están viendo, es que se genera una secreción regular, ¿ok? Obviamente, el que más se tiene que conservar es el sodio y el potasio, como ya hemos comentado anteriormente. ¿Qué más tenemos acá? Ahí tienen ustedes la eritropoyetina, la renina, la concentración de vitamina D, todo lo que estamos conversando y también la regulación de la otra. ¿La que sigue, por favor? Muy bien. A pesar de que el peso del riñón es más o menos kilo y medio, el 0,5% de la masa corporal recibe el 25% del gasto cardíaco. Más o menos sacando un promedio de 5 litros, el flujo sanguíneo será 1,5 litros, equivalente a un flujo plasmático de 600 mililitros, bastante. La tasa de filtración glomerular que se extrapola y se parece, pero no es igual que la de creatinina, es 100 a 125 mililitros por minuto, ¿de acuerdo? O 130 mililitros por hora, pero no es un número fundamentalmente teórico, porque el práctico depende del peso del paciente, del consumo de agua y la eliminación de agua, ¿de acuerdo? Depende de eso, es dinámico, no es estático. ¿Ok? La que sigue, por favor. Excelente, eso ya lo habíamos comentado, ¿no? Las corticales, 85% o 7 octavos, y las yuxtamedulares, 1 octavo o 15%. Miren que las tasas de fracciones son más cortas en las corticales que en las yuxtamedulares. La tasa de filtración glomerular es mayor en las yuxtamedulares y poseen los vasos rectos, o llamadas también vasa recta. Esta vasa recta es una evidencia fundamental. ¿Qué sucede en esos vasos rectos? Se origina la concentración de orina, ¿ok? Que esa es la función que no tiene la neurona la neurona cortical, perdón. ¿La que sigue, por favor? Excelente. Esto es más de lo mismo. Miren cómo se ve la nefrona, perdón, es cortical, hasta dónde llega, y hasta dónde llega la yusta medular. Vean sus partes. Un minuto para ampliar un poco de... Excelente. Ahí están las arteriolas, cómo es que se van los segmentos acortando. Y miren la diferencia de la rama descendente y la rama ascendente, sobre todo la porción terminal del asa de Henle, sobre todo en base a lo que actúa ahí de hormonas. Las neuronas corticales diluyen orina pero no la concentran. Ojo, las neuronas intramedulares básicamente concentran y diluyen orina, pero sobre todo concentran orina, ¿de acuerdo? Muy bien, la que sigue, por favor. A ver, ¿cómo debemos entender esta diapositiva? No hay que tomar de que cada segmento del nivel renal es igual, no es igual. La función de cada segmento es diferente, ¿no es cierto? Por lo tanto, la arquitectura celular de cada segmento también es diferente. ¿Por qué va a ser igual? Miren la arquitectura del túbulo contorneado proximal y el túbulo contorneado distal. Son complejas. Tiene células de cepillo, tiene un gran complejo celular interno, tiene un núcleo grande. Miren más abajo el asa de Henle. Esa es una pequeña capa de células endoteliales, justamente porque su función es básicamente sacar y meter agua, nada más, ¿de acuerdo? Entonces, cada célula, cada tejido tubular es diferente, no son iguales, por favor. Sobre cada uno de ellos, según su estructura y sus receptores, actúan diferentes hormonas, ¿de acuerdo? La antidiurética, la hormona aldosterona, ¿okay? Son las dos más importantes en este nivel que pueden originar cambios en la orina. Miren cómo son las arquitecturas celulares, miren el túbulo contorneado proximal, hasta que llega abajo a la letra D, que tienes el asa de Henle, la porción fina, y luego la porción gruesa que ya se va volviendo cada vez más compleja antes de llegar al túbulo conector. Entonces, cada segmento de nefrona, como control de esta diapositiva, tiene una
estructura diferente por la función que tiene y los receptores para las diferentes hormonas. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. Ahí tenemos la función de cada estructura. El glomérulo es básicamente para la ultrafiltración de plasma, ¿ok? Por la fuerza del plan Starling, que vamos a comentar luego. El túbulo controlado proximal, básicamente, que absorbe todos los solutos más importantes del agua, excepto el potasio, que se absorbe mucho después. Tiene el transporte activo y tiene la reabsorción pasiva también como los elementos más importantes. La paratormona, en este caso, contribuye a inhibir la reacción de fosfato. El asa de Henle, hay un asa descendente y un asa ascendente. El asa descendente es más pasiva, solo agua. El asa ascendente, sobre todo la porción gruesa, también trabaja a nivel del sodio, ¿de acuerdo? Entonces reabsorbe también sodio muy eficaz. El túbulo contorneado de sodio y los colectores básicamente reabsorben lo que es agua y pequeñas cantidades de sodio. La que sigue, por favor. Circulación renal. Las arterias renales nacen de dónde? A ver, anatomía. ¿Pues, doctor? ¿Nace de dónde? La ortodoxia. ¿De dónde nacen las arterias? La arteria renal del cuarto renal. Las dos arterias renales son independientes de cualquier tronco y nacen directamente de la aorta, ¿de acuerdo? La distribución de las arterias justamente en el riñón lo hace único en este tipo de tejido. Tiene una distribución bastante mayor en la parte más proximal a la pelvis renal y bastante más escasa y crítica hacia la parte periférica. Ahí están los vasos arqueados que ya habíamos comentado y también están los vasos interlobales. Esos vasos dependen básicamente de presión arterial media. Si no se llenan, como hemos dicho, las nefronas, cuando hay una hipotensión severa y el paciente demora en recuperarse, hay necrosis tubular aguda, se llama el cuadro, porque las nefronas sin sangre se mueren y el paciente ya no tiene la capacidad de concentrar orina. Eso se llama insuficiencia renal aguda, ¿de acuerdo? Vamos a ver sus orígenes y sobre todo sus características. Ahí tienen ustedes cómo se divide todo este tejido. Arterias arcuatas, arterias interlobales, la más importante, arterias secundarias. El número de arterias renales es diferente, puede ser dos, puede ser tres, puede ser solo una. Cómo se distribuyen esos vasos de aquí al lado, pueden ver los vasos capilares, cómo están distribuidos de manera bastante ordenada, sobre todo en las asas de Henle de las neuronas, de las nefronas, perdón, justo medial. ¿La que sigue, por favor? Esto habíamos también comentado, tiene una relación básicamente de fibras simpáticas. Fibras simpáticas actúan sobre todo en los receptores beta 1 que están en la parte intermedular, ¿no es cierto? También tiene nervios espinales torácicos del 9, 10, 11 y 12 y el nervio espinal de la región lumbar. O sea, no crean que para craneal, no, los nervios que salen de la columna dorsal desde la 10 hasta la 12 y luego también el lumbar. La frecuencia con que se estimula la parte simpática es muy importante. Básicamente, la parte simpática origina vasoconstricción de las arterias y eso es a consecuencia de la activación del sistema de angiotensina. Las fibras simpáticas también generan células tubulares y por sí mismas, las fibras simpáticas cuando se estimulan pueden originar incremento de la retención de sodio, ¿de acuerdo? Bien raro es que veas acá algo parasimpático. Realmente es únicamente respuesta simpática. Y finalmente los nervios, bueno, tienen escasas aferencias analgésicas o de dolor, que finalmente están básicamente en la cápsula y del endotelio urinar. Aquí sigue, por favor. Entonces, tres procesos: filtración glomerular, tenemos la arteriola aferente y deferente. Claro, ahí están resumidas en una pequeña entrante en la parte izquierda. Realmente es un ovillo en la cual los capilares se confunden formando un ovillo que está en la primera diapositiva de la clase, en la presentación. Ahí está una nefrona de rata. Y
se haga el intercambio y finalmente la filtración. Se filtra todo aquello que tiene que eliminarse e inclusive aquello que no. Y aquello que no tiene que eliminarse luego pasa al proceso de transposición. Finalmente la secreción tubular es el principal mecanismo para eliminar fármacos. La secreción tubular es el último paso para que luego se tome ya la vida, ¿de acuerdo? Entonces pasa por 3 procesos fundamentalmente, ya formada pasa a la parte secretoria. Aquí sigue, por favor. Ahí está, el flujo sanguíneo renal, 20-25% del gasto cardíaco. El flujo cortical es mayor, por ende hay que cuidarlo más, porque es el que define mejor la situación de la función renal. El flujo medular es 25%. La autorregulación que ya hemos comentado, básicamente se mantiene por el flujo plasmático renal. No se olviden de ese detalle, ¿de acuerdo? Abajo tienen ustedes la presión de presión medular, que básicamente viene dada por la presión que favorece la aplicación medular y aquella que se opone. Entonces, cuando haya nefropatías o haya patologías que dañen el espacio de Bowman, o el número de Bowman, tenemos que tener un incremento de la resistencia a este flujo sanguíneo renal. Patologías sobre todo. Aquí sigue, por favor. ¿De qué depende que los gases se filtre? Básicamente de su peso molecular, del radio de esta molécula y de la carga eléctrica. Ahí están las dos actividades más importantes que regulan la aplicación glomerular vasosanguínea, la vasoconstricción y la vasodilatación, ¿de acuerdo? Lo mismo de que disminuye la aplicación de hipotensión, es decir, la presión en una función urinaria, en una disminución de FSR, flujo sanguíneo renal, y incrementa con la gestación. ¿Por qué incrementa en la gestación la aplicación glomerular? ¿Quién lo sabe? ¿Por qué la aplicación glomerular se incrementa en la gestación? ¿Quién lo sabe? La actividad de la progesterona relaja el músculo liso y eso permite que haya una mayor apertura y una mayor filtración. Realmente hay hasta un 20% mayor. La que sigue, por favor, es por acción de la progesterona. La que sigue. Muy bien, dice la ley de Brandestad. Por favor, no se hagan problemas con las fórmulas. Ahí está la fórmula bien explicada, ¿de acuerdo? Ahí tienen ustedes la presión de filtración final. Básicamente viene dada por la diferencia de presiones y la diferencia de presiones oncótica y capilar, ¿de acuerdo? Esta tiene que ser de un valor positivo. Si es de un valor negativo, seguramente no va a haber una filtración adecuada. Y se supone que debe ser positiva para que sea un balance que permita la circulación de la orina, ¿de acuerdo? Ahí tienen los parámetros: la presión oncótica capilar, la presión oncótica en el espacio de Bowman, la presión diafragmática capilar, que está con el número de UF, y la presión hidrostática en el espacio de Bowman, que finalmente define cuáles son las características de este filtrado. ¿Se va a preguntar esto en el examen? La fórmula seguramente sí, pero colocar casos clínicos no, porque clínicamente no tiene relevancia para la parte clínica inmediata. La que sigue, por favor. Muy bien, ahí tienen ustedes cómo van las sustancias en la reabsorción y en la secreción, se llama transporte tubular. Recuerden que la reabsorción es un proceso pasivo, pero la secreción tubular es un proceso activo y requiere receptores que son transportadores. Las sustancias, para que pasen a secreción tubular, quiere decir que el vaso sanguíneo hacia la superficie tubular, requieren transportadores que se saturan. Esos transportadores dependen de energía, por ende define la función de estos túbulos, sobre todo el túbulo contaminado proximal, la parte más distal y la primera porción de las ramas de GL son las que tienen ese trabajo. ¿Sí? ¿Sí, por favor? Ahí tenemos finalmente transporte activo primario y secundario. El primario, la bomba de sodio y potasio, y el secundario, el cotransporte. Quiere decir, pasas tú si paso yo. Pasa el sodio si pasa la glucosa y viceversa, ¿de acuerdo? Igualmente tenemos un transporte por diferencial y también por concentración. Y finalmente el transporte pasivo, que básicamente depende del gradiente de presión. Donde sea mayor la presión, pasará al que sea menor la presión del soluto que estamos tratando de intercambiar. ¿De acuerdo? Aquí sigue, por favor.
túbulo controlado proximal, lo estábamos comentando, se absorbe el 60% del total glomerular. Ahí nada más se reabsorbe. El resto se reabsorbe en el trayecto mismo hasta llegar al tubo colector, sobre todo el agua. Sodio, agua, glucosa, aminoácidos, prácticamente se reabsorben todo, ¿de acuerdo? Los aminoácidos se hacen como transporte activo, o también como los transportes asociados al sodio. Los fosfatos, el transporte activo. Y bien que el bicarbonato y potasio, los elementos que estaban en el cuadro que hemos colocado, se reabsorben de manera poco eficaz, sobre todo hasta un máximo del 70% de potasio y un máximo del 80% de bicarbonato. Es decir, por favor. Depende de la producción. También participa en la regulación del calcio, magnesio y de la amonía. ¿De acuerdo? Por un mecanismo básicamente de contracorriente. La que sigue, por favor. El túbulo controlado distal es el que recibe más acción de hormonas, para empezar por ahí, ¿no? Sobre todo la aldosterona. Tiene la mayor cantidad de sodio y cloruro, ¿de acuerdo? Es poco permeable al agua normalmente, insensible a la ADH normalmente. La urea mantiene la hiposmolaridad tubular. Aquí hay una secreción activa de iones hidrógeno para que se regule el pH, ¿recuerdan? La aldosterona también potencia la secreción de iones de hidrógeno y también hay una secreción pasiva de potasio. El túbulo distal es de todas las zonas del glomérulo la parte más activa desde el punto de vista de intercambio de solutos, ya con el fin de regular la concentración final en el plasma, ¿de acuerdo? Sobre todo sodio, potasio, cloro y fosfato. La que sigue, por favor. Otra superficie importante es el sistema colector. Ahí básicamente manejamos sodio, cloro y agua, ¿de acuerdo? Esto determina la expresión final de sodio por orina y por la aldosterona. Normalmente es impermeable al agua, en la ausencia de hormona antidiurética. Cuando hay hormona antidiurética es muy permeable al agua. Dos estímulos que favorezcan la liberación de hormona antidiurética, ¿recuerdan? ¿Cómo se libera la hormona antidiurética? Uno es básicamente la hipotensión y el otro es la hipo o hiperosmolaridad. ¿Se acuerdan? Se libera en hipotensión y se libera en hiperosmolaridad. Cuando esto sube demasiado, tratamos de que se quede más agua en el plato, ¿de acuerdo? Y tiene mecanismos de concentración urinaria, en presencia de hormona antidiurética, mantiene el balance acuoso y básicamente da la parte final de la acidificación de la orina con la secreción de hidrógeno. Sigue, por favor. Valencia, la que sigue. En el que hemos conversado, vamos al 12% de la. Ya que se duerme, ya que se cae, creo que las checas de la Valencia, a ver, que es la patología glomerular. El 12 al 15% de las personas tienen estas sustancias. Ahí está en esta parte izquierda los tres estímulos que fundamentalmente liberan hormona la renina, la hipotensión, el cambio de la ovularidad, la disminución de la ovularidad, saben cuál es el valor, y también el estímulo simpático. Ahí están los tres. Por favor, no se olviden cuántos componentes tenemos en la matriz glomerular: la mácula densa, las células mesangiales y las células justa o extra glomerulares. Esos tres elementos y esos tres esquemas de impulso generan la mayor cantidad de secreción de renina. Sigue, por favor. Ustedes lo que ¿quién produce el acetylógeno? Por favor, a ver si se acuerdan. ¿Quién produce el acetylógeno? ¿Nadie? ¿Quién lo produce? Lo produce el hígado, ahí está. El hígado produce acetylógeno, se une con la producida por el riñón, por el dióxido glomerular, forman acetylógeno 1, o la angiotensina 1, perdón. Luego pasa a 2
Y luego esta 2 inclusive hay una 3, por si acaso, ¿no? 3 y 4 de angiotensin. Y una parte importante es de que la angiotensina 2 estimula la liberación de aldosterona. ¿Y de qué hormona más? ¿Qué hormona más estimula en su liberación la angiotensina 2, se acuerdan? La hormona antidiurética. ¿Sí? Continúa, por favor, la que sigue. La que sigue. Bueno, ahí tienen el resumen de cómo se estimula la renina, por favor. Eso quede muy claro. Hemos ya visto los ejemplos y sobre todo los estímulos principales que pueden generar su salida. Ahí está básicamente la hipotensión. Pero recuerden que la hormona llamada angiotensina 2 tiene una actividad independientemente de la aldosterona, debe tener también sodio y generar vasoconstricción, ¿de acuerdo? Cuando esta abunda y cuando esta disminuye, digamos. La que sigue, por favor. La que sigue. Muy bien, esa es la respuesta de la contracción de volumen. Se activa cuando cae el volumen o cuando cae también la osmolaridad plasmática. Y se ejecuta la hormona antidiurética y finalmente también desencadena la función de la secreción de renina. Son dos mecanismos que se emplean cuando cae el volumen sanguíneo. La hormona antidiurética y también la renina por su lado. La que sigue, por favor. Niveles de potasio, ¿cuántos son? 3.5 a 5,5 miligramos por litro. Lo regula básicamente la aldosterona. El potasio es el ion que está más concentrado en el intracelular. 140 miliequivalentes en el intracelular. 130 le ponemos autores, pero 130 a 140 miliequivalentes. ¿De acuerdo? Miren, ahí está. Cuando sube o baja el potasio, la hormona que lo regula, ¿cuál es? La aldosterona. ¿Recuerdan el síndrome de Cushing? Cuando no había mucha aldosterona, también teníamos demasiada potasio circulante. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. Ahí está el sodio. Con todo lo que hemos comentado en cuanto al tubo sanguíneo renal, a la presión arterial. El balance de sodio depende básicamente del aumento o disminución de la reacción tubular, donde básicamente tiene que ver el volumen de orina, la osmolaridad urinaria y también la osmolaridad plasmática. Sigue, por favor. Eso lo hemos comentado ya. Sigue. El balance de agua se da básicamente en 3 lugares: túbulo contenedor proximal, túbulo contenedor distal y tubo colector. ¿De acuerdo? La osmolaridad urinaria es mucho mayor que la osmolaridad plasmática. Y es 400 a 1200 milimolios por kilo, dependiendo de la ingesta de agua y dependiendo de la característica del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, osmolaridad plasmática, otro sistema, otro valor importante que se compara con la urinaria. La que sigue, por favor. El balance de potasio, miren cómo se absorbe en el túbulo contenedor proximal, ya habíamos comentado el 90%, el grasa de gel el 20 a 30%, la sobrecarga aguda básicamente se elimina toda por el riñón. El único órgano que elimina potasio no es el riñón, se elimina potasio ¿por dónde? Por el vómito, por la sudoración, por la diaforesis, etc. En mayor cantidad se hace por el riñón. ¿De acuerdo? Muy bien, la que sigue, por favor. Y luego pasamos al equilibrio ácido-base. La que sigue. Hay 2 o 3 fórmulas para el cálculo de esto de la creatinina. Es de lo más importante saber. La fórmula de Dubois, que está ahí arriba, es más completa pero más compleja. Usamos la de Concordao, a pesar de que tiene algunas diferencias en cuanto a esa precisión. Tiene que ser un paciente de 18 a 60 años que tenga un peso normal, que sea normal, si no puede que sea intensa. Bueno, la fórmula convencional y la fórmula convencional temporal. La que sigue, por favor. Muy bien, chicos, esto lo dejamos para la próxima clase. ¿Alguna pregunta, por favor? Hasta acá se entendió la parte introductoria. Esto lo hacemos en la segunda clase junto con trastornos del microequilibrio y de ácido base. La clase es el 15, es 8 de la mañana, por favor, no se olviden. 15 o 16, 15, ¿no? 15.
No se debe mucho el 14, por favor, nada más una llamadita, un mensaje de texto para que estudien para su examen. El examen 3 es el 16 y el 4 es el 28, ¿sí está claro, no? ¿Alguna frase, por favor? El examen 3 es el día 16, el examen 4 es el día 28. Muy bien, chicos, los veo la próxima semana. Un fuerte abrazo, muchas gracias. 10 años de tortura.